Ok, chicos, vamos con la unidad número 5. Hoy la clase es cortita, hechos de tránsito, colisión y atropello y cualquier característica que se asocie al mismo. En cuanto a los hechos de tránsito, pues recordemos que en nuestro país eso es el pan de cada día, ¿ok? Y van desde leves hasta súper graves, incluso hay personas que fallecen en el lugar del accidente. Entonces se asocia mucho a lesiones traumáticas o mecánicas que pueden representar tanto incapacidad como la muerte de una persona. Chicos, el teléfono. Entonces preferimos hablar de hechos de tránsito en vez de decir accidentes de tránsito, porque un accidente sería algo que sucede inesperadamente, pero la mayoría de los accidentes de tránsito pueden ser prevenibles. Las únicas que se consideran realmente accidentales son las colisiones o los atropellos, pero siempre está esa diatriba entre si la colisión realmente fue accidental o fue que no se tuvo la precaución debida. Al final, entonces, luego de la investigación, usted debe ser capaz de determinar si esto fue accidental o no, es decir, si fue intencional o no. Si es un homicidio, si fue un suicidio. Por ejemplo, de repente yo atropellé a alguien, pero yo no lo vi. Y yo insisto y me mantengo en que yo no lo vi nunca. Es que se suicidó. De repente, bueno, estaba tan estresado de la vida. Durante el COVID hubo muchos suicidios. De repente simplemente le dio algo, se descompensó y se tiró a la calle de la nada. ¿Okay? Obviamente eso lleva una serie de investigaciones para en realidad decir si yo no tomé las precauciones o iba a alta velocidad o si la persona pues en un momento de estrés muy grande decidió acabar con su vida, igual que si se tirara de un edificio o si utilizara algún tipo de arma para hacerse daño o tomarse pastillas. En cuanto a la clasificación, en los medios de transporte terrestre vamos a tener colisiones y atropellos, pero también son de carácter forense los volcamientos, las caídas de vehículos en marcha. Vamos a tener dos casos. La investigación en hechos con personas vivas, que la mayoría de estas pues van directo a la clínica de medicina forense, atención médica para evaluar las lesiones, su incapacidad o incluso las complicaciones de estas lesiones primarias. Y el segundo caso sería ya los cadáveres, ¿okay? Donde vamos a tratar de determinar la causa de la muerte, ayudar a la investigación de los hechos y el rol de los factores que influyeron en que se diera el hecho o que se diera la muerte de la persona, entre ellos alguna enfermedad o el uso de tóxicos. Por ejemplo, en Dolega hace como un mes, 2 meses, un chofer de un busito colegial se chocó y todo el mundo le dijo que era un borracho, que cómo manejaba un busito colegial, si consumía alcohol, no sé qué. Al final, que era? El pobre señor era diabético y se le bajó el azúcar y perdió el control del vehículo. Pero todo el mundo le dijo de todo. Nunca nadie pensó, oye, ¿no será que sufre de algo, que se puso malito, qué sé yo? Y así también el uso de tóxicos, drogas o el alcohol, que recuerden que eso nubla un poquito el acto de... Bien, seguimos entonces. Vamos con las colisiones. No solamente con objetos fijos, sino con otro vehículo también puede ser, en donde el hecho de el mecanismo de aceleración y desaceleración produce un efecto de energía que no solamente daña al vehículo, sino que también daña a los ocupantes, al conductor, al copiloto
ese cambio de energía depende. Entre más feo usted vea el carro, más mal le fue al paciente. Por ejemplo, si la persona, qué sé yo, el carro dio 5 vueltas y quedó con las llantas hacia arriba, pero la persona se bajó, dice que está bien, no está sangrando, nada. Es lo que les decía creo que la semana pasada. Esas son esas personas que no les pasó nada, el carro parece que, qué sé yo, y a las 2, 4, 6 horas la persona fallece en su casa. De repente el golpe fue interno, como en el momento no se vio y quizás esa persona, como muchas, no quieren la atención médica en el momento porque tenemos un apego a las cosas materiales, que preferimos quedarnos ahí hasta que venga la aseguradora, hasta que venga la grúa, en vez de recibir atención. Entonces, hay algunas cositas ahí, pues, de otro ámbito que afectan también la investigación que se está haciendo. Dice que la mayor parte de las colisiones ocurren por impacto frontal. La fuerza principal involucrada va a ser la desaceleración. ¿Por qué? Porque usted va a una velocidad X y de repente llega a cero. Eso produce entonces múltiples situaciones dentro del vehículo, con el vehículo y con las personas dentro de él. En cambio, si tenemos una colisión posterior que nos dan por detrás, un ejemplo en el semáforo, yo estoy detenida, estoy en cero, pero si alguien me colisiona por detrás, él va a ejercer una fuerza que va a hacer que el vehículo acelere. Y esa aceleración repentina también causa lesiones en la persona. Aquí tenemos distintos ejemplos de colisiones. Colisión posterior, lateral, frontal, aunque esta tiene un poquito de ángulo. Distintos tipos de colisiones frontales. No siempre va a ser nariz con nariz, puede ser nariz con una esquinita, nariz con una esquinita de atrás. Las colisiones laterales también tienen distintas formas. De repente le pego a la punta del carro, le pego entre las dos puertas de los pasajeros o le pego en la parte del maletero. Eso también crea otro tipo de lesiones. Las lesiones del conductor. Lo importante en algunas situaciones es determinar quién iba conduciendo realmente. No sé en qué programa fue que una vez vi que el papá cumplió, creo que 15 años de cárcel por proteger a su hijo. Colisionó a alguien, atropelló a alguien, lo mató en el lugar y él llamó a su papá. Entonces su papá le dijo, yo me encargo de todo. Y él se echó la culpa y lo demás, y como eso fue hace, ya pues usted es culpable, venga con nosotros, se acabó, lo sentenciamos y punto. ¿Cómo yo identifico realmente quién iba manejando? Las lesiones del conductor, del copiloto y de los ocupantes siempre son distintas. Las lesiones del conductor usualmente son del lado izquierdo. Las lesiones del copiloto usualmente son del lado derecho. Y las lesiones de los ocupantes, si no llevan el cinturón de seguridad atrás, que acuérdense que sí tienen que llevarlo, es como una combinación de ambas o tiene algunas premisas específicas de lugares específicos donde van a encontrarse esas lesiones. Entonces, el conductor va a tener equimosis, por ejemplo, va a tener heridas, laceraciones en el rostro, predominantemente en la frente y en el costado izquierdo, por el parabrisas o por la ventana. Puede tener fracturas de cráneo, hemorragias intracraneales, puede tener el síndrome de latigazo, va a tener escoriaciones, heridas contundentes, fracturas expuestas o no expuestas en las extremidades por el hecho de que si yo voy en esta posición y de repente freno, yo me corro hacia adelante, solo que el cinturón en teoría me va a frenar, pero igual mis extremidades inferiores pueden correrse hacia adelante, puedo tener lesiones en la rodilla e incluso por el impacto con el tablero pueden haber luxaciones posteriores de la cadera. Además de eso, por ese mismo efecto de que yo me voy hacia adelante,
con cierta fuerza, podemos tener desgarro en los órganos internos. Puede haber contusión en los pulmones y el corazón, contusión en las vísceras abdominales e incluso ruptura de la aorta abdominal. Ajá, el teléfono. En los acompañantes, perdón, aquí me pasé. En los acompañantes, las lesiones van a ser menos graves. En el asiento posterior, usualmente las lesiones son por golpearse entre ellos, si van varios, o lesiones que pareciera que lo hubieran puesto en una lavadora a dar vueltas. E incluso el copiloto y los ocupantes pueden salir despedidos del vehículo. El conductor puede tener una banda equimótica en una dirección diagonal del hombro izquierdo hacia la cadera derecha. Eso lo hace el cinturón de seguridad. Del hombro izquierdo a la cadera derecha. El copiloto lo debe tener del hombro derecho a la cadera izquierda. También vamos a tener las lesiones del lado izquierdo y usualmente se dejan impresiones, ya sea del freno en el zapato o del zapato en el freno. En los accidentes de motocicleta las lesiones son mucho más graves porque prácticamente solo tenemos el casco para protegernos, no hay más nada. ¿Ya? Entonces, la morbimortalidad, o sea, la incapacidad y las muertes son mucho mayores en un accidente de motocicleta. Además que ustedes saben cómo van los motocicletas. Dice mi esposa, y si yo le abro la puerta. Entonces, accidente o no ha sucedido. De repente yo me estaciono, me voy a bajar y voy a abrir la puerta y viene la moto. De hecho, a mí me colisionó, bueno, yo colisioné una moto. Yo iba saliendo de un estacionamiento, eso es una vía en doble sentido, donde el conductor de acá me da chance para cruzar. Yo estoy cerca de la intersección de la vía y yo veo que no viene nadie, así que yo salgo del estacionamiento y cuando voy a girar hacia allá, me llevé al motociclista. Pero es que él vio que todos los vehículos se detuvieron, él salió del carril y se tiró por el carril contrario para él llegar a la intersección. Por suerte no pasó a mayores, ¿no? Un par de lesiones ahí en las extremidades porque obviamente, ¿no? La posición que él traía en la moto y la forma en que el carro salió del estacionamiento, tuvo unas lesiones ahí en los tobillos. Pero bueno, los motociclistas manejan así en todos lados. Las lesiones más graves obviamente van a estar a nivel de la cabeza y del cuello. Hay personas que ni siquiera usan casco. ¿Ok? Entonces, el cerebro puede tener contusiones, laceraciones, ya sea por golpe o contragolpe. Podemos tener fracturas en libro abierto en la cadera. Recordemos que la cadera es un huesito que está cerrado por detrás, por el coxis y por delante, por la sínfisis púbica, que no es más que un mero cartílago. ¿Okay? Entonces, estas fracturas por el pantalón o lo que cargue la persona se mantienen fijas. Eso es como un inmovilizador. Pero de repente el paramédico, en el momento de ayudarlo o al llegar al hospital, porque igual le tienen que quitar la ropa en el hospital, donde quitan el pantalón, liberan la presión que hace mantener la cadera cerrada y ella se abre y la cadera es un hueso que sangra muchísimo. Y eso puede ocasionar un choque hipovolémico por pérdida abundante de sangre y la persona puede fallecer. Entonces, siempre en un accidente de motocicleta o un atropello de una persona en bicicleta, tenemos que pensar un poquito mal a nivel de la cadera. En los atropellos, entonces, no es más que ese impacto del vehículo contra una persona que va transitando a pie, en bicicleta, en moto también. El tipo de gravedad y extensión de los daños van a depender de las características de la víctima, si es adulto o si es un paciente pediátrico. Y en un adulto siempre hablamos de lesiones primarias y secundarias. Las primarias son las que son asociadas al impacto inicial y las secundarias son por el movimiento que hace el cuerpo sobre el vehículo o cuando rebota hacia
el pavimento. Tenemos 4 fases de atropello en la que usualmente solo vemos 2. Está el choque, la caída, el aplastamiento y el arrastre. Por ejemplo, hace unos días hubo un atropello y los carros que venían atrás no se dieron cuenta y pasaron por encima. ¿Okay? Entonces, siempre vamos a ver choque y caída. Y las otras, pues, depende. Este es un ejemplo. Yo voy a 48 kilómetros por hora y 17 metros más adelante, un peatón decide cruzar. Entre el momento en que yo lo veo y piso el freno, ya pasó un segundo y no hay suficiente distancia y la velocidad no es lo suficientemente baja, aunque no lo parezca, para que el vehículo se detenga antes de atropellar a este transeúnte. Cuando yo lo atropello, ya la velocidad bajó a 35.8 kilómetros por hora. O sea, casi nada. ¿Qué pasa? Yo lo impacto a nivel de... Yo lo impacto a nivel de la pierna, porque es un sedán lo que estoy manejando. ¿Ok? Él va a hacer como un movimiento circular, recuerden lo que les dije de las fracturas, y va a caer sobre la tapa del motor con su cadera. Posteriormente, en alguna parte del tronco superior o las extremidades superiores, también van a caer sobre la tapa del motor hasta que al final la parte de arriba del torso e incluso la cabeza pueden tocar ya sea la tapa del motor o el parabrisas. Va a haber un efecto de rebote donde otra vez la cadera o el tronco inferior va a caer sobre la tapa del motor y al final la persona cae, ya sea que caiga en seco o que dé vueltas, como en este ejemplo de acá, y va a quedar a 3 metros casi de donde el vehículo frenó por completo. O sea, ya se golpeó todo y solamente iba a 48 kilómetros por hora. ¿Ok? Estas son las diferencias. Vimos en este ejemplo que la colisión inicial fue a nivel de la pierna porque es un sedán. Pero miren la diferencia con un niño. Las lesiones principalmente son de la cadera hacia arriba. O sea que van a ser mucho más graves. Sobre todo porque la cabeza va a impactar directamente sobre la tapa del motor y cuando rebota va a ser, en teoría, lo primero que cae al suelo también. Eso es parte del taller que tienen que desarrollar. En cuanto al choque, por ejemplo, en un vehículo tipo sedán, la colisión puede darse en una o en ambas piernas. Las lesiones pueden ser desde heridas, golpes contundentes, puede haber equimosis, puede haber fracturas, laceraciones. En la caída, entonces, puede haber escoriaciones, equimosis, heridas contusas, fracturas. En el aplastamiento, está pensativa. En el aplastamiento, entonces, no es más que otro vehículo o el mismo vehículo que te atropelló te pasa por encima. Y en el arrastre, pues, es al final de todas las fases anteriores. Puede ser que una parte de la ropa o una parte del cuerpo se haya quedado atorado en el vehículo y por eso es arrastrado una distancia X, que son las escoriaciones en llama que les había mencionado la semana pasada. En las consideraciones médico-forenses, pues, uno siempre tiene que hacerse preguntas. Lo que les mencionaba en antes. Él iba cruzando, no me vio, yo no lo vi, se tiró de la nada, o de noche que se visten de negro y salen en bicicleta y la bicicleta ni siquiera tiene luces en las llantas. ¿Ok? La clásica, el puente elevado y ellos van cruzando por agua. Entonces, el detalle de manejar es que tú nunca te puedes confiar de que la persona no va a usar el puente elevado, por ejemplo. Otras cosas que debo cuestionar es que si la víctima estaba detenida de pie, por ejemplo, esperando el bus, o si iba caminando, en qué lado del cuerpo fue el impacto inicial,
el vehículo frenó o no frenó, la víctima estaba en condiciones para reaccionar. No solamente los conductores beben, también los transeúntes. ¿Ok? ¿Qué otras preguntas? Las lesiones son producto de la velocidad. Cuando la persona muere, ¿cuánto tiempo estuvo con vida antes de fallecer, después de ser atropellado? La persona ya estaba muerta cuando ocurrió el atropello. Hace muchos años se daban muchos casos en el oriente que atropellaban a las personas, pero en realidad era que había fiestas, se emborrachaban y quedaban tendidos así como aquí en el mercado, pero en la calle. Y obviamente una persona en la calle a altas horas de la noche, donde usted también se viene durmiendo, aunque no bebió, no los veían y les pasaban por encima. Sí, ajá, exacto. Y la camisa, la cabeza en la línea, exacto. Por eso. Yo no sé si es que sienten que la calle está caliente, como los perros. Los perros. Sí, exacto. Entonces son cuestiones que nos pueden hacer identificar realmente la situación que tenemos frente a nosotros. El alcohol nubla completamente el juicio y altera también el efecto de respuesta que vamos a tener. Cuando usted va a manejar, usted tiene que estar en sus 5 sentidos. Si usted no ve, yo no salgo a la calle sin lentes, porque yo de aquí a allá yo no le veo la cara del compañero. Yo sé quién es porque me acuerdo de su cara, pero en realidad no veo. No veo de lejos. Entonces imagínense yo manejando sin lentes por ahí. Y se tira alguien y yo no sé si es un perro o una persona. O una bolsa que se le cayó un carro. ¿Ok? Entonces manejar tiene. Exacto. Sí, me sucede todos los días. Mi conductor es así. Que es que van ahí, o sea, y uno les va hablando y. Así, y se me olvida que a veces se me olvida que voy manejando. Es como el piloto. O sea, no voy entretenido en nada, pero voy así de repente, voy manejando. Que no le pase como el Tesla en China, pues. Eso ya es Horrible. Entonces, hay una cosita, un detallito con el alcohol. Hay personas que una sola cerveza prácticamente ya los pone en un estado etílico que no pueden ni sostenerse. Mientras que hay otras que se toman un casillero entero y andan por ahí como que si se acabaran de despertar de la cama. Entonces, sí, no hace el mismo efecto, pero igual intoxica, ¿no? Pero creo que hay porcentaje Sí, creo que son 2 cervezas. bueno, una vez, que 25. Creo que es así. Una vez, 4 grados de Cartagena, que para casa. Más que 25, Creo que son como 2 cervezas. 2 cervezas normales. Pero depende si comió, si lo que comió era grasoso. Por eso es que mucha gente después de la fiesta se va a cualquier. Ajá. A Choeca Burger. Eso sí, yo tengo que cuando estoy picando cosas. También. Pienso que por eso no. La ingesta de medicamentos también altera el efecto del alcohol en el organismo. Y las enfermedades. Hay gente que cuando va a tomar respira no come nada. Y rapidito lo hace. Cuando ven el retén ya se le activan los 5 sentidos. Igual marca. De la adrenalina que da, Entonces, mire, una cerveza normal tiene 4% de alcohol. Eso quiere decir que son 4 gramos por cada 100 cc de cerveza. El hígado es capaz de digerir 15 miligramos en cada 100 cc por hora. O sea que puede tomarse 4, 8, 12, 3 y media, siempre y cuando sea de 4%. Si ya la vi hace rato. ¿Ya? Entonces dice que la alcoholemia de laboratorio, o sea, la que es en sangre, mide los miligramos de alcohol en 100 cc de sangre.
El asunto de soplar, eso tiene un valor que no me acuerdo ahorita, pero es mayor. Entonces, miren, estos son los efectos del alcohol en el organismo. Menos de 30, 32 son 8, o sea, 7 cervezas. 7 cervezas ya empieza el deterioro de habilidades complejas. De 7 cervezas en adelante se altera la capacidad de conducir, empieza a hablar mucho. Sucede que la persona callada empieza a hablar mucho y la que habla mucho se vuelve callada. El que no baila, que no salta, de repente empieza a bailar y a saltar. Sí, se le va la pena, entra en confianza. Hay un efecto que de repente usted está en una discoteca oscura y va al baño. El baño siempre tiene luces blancas por todos lados. Y usted queda como que no ve bien. Esa molestia es debido al alcohol. Incluso hablan de discriminación de colores y disminución de la respuesta a efectos visuales. Eso que les digo que si yo me quito los lentes, yo no sé si es una caja, una bolsa, un perro, una persona. Pasa lo mismo cuando están bajo los efectos del alcohol. Hasta 150 miligramos hay un deterioro del habla, ya empieza a caminar medio ladeado, hay náuseas. Hasta 200, una marcha ya que no se sostiene, ebriedad obvia. Y entre 200 y 300, estupor, vómitos y coma. Eso ya es una intoxicación etílica. ¿Ok? Entonces sí, el alcohol mata. Pero no es así, usted tiene que llevar. Pues sí, pero hay personas que entran en estado etílico más pronto porque su cuerpo está en una toxicidad crónica. Es como si usted le está dando veneno todos los días de a poquito a alguien. Es lo mismo con el alcohol. A la gente le hace Yo tengo un tío que ese señor toda la vida tomaba. Bueno, el tío de mi abuelo, igual es como pariente. Entonces una vez fue a la casa y le dieron un traguito de seco así, un vasito, y se pedí que ¡pua! Y ahí quedó. Sí, exacto. No se